Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la Institución Libre de Enseñanza, bienvenidos a este ciclo que hacemos ya desde hace unos años, que hemos llamado con un nombre muy poco original, pero que nos sirve, Actualidad Educativa. En realidad, lo que queremos también es destacar que la educación siempre tiene que estar y está de actualidad. Hoy traemos una invitada de lujo, Linda, ¿no? Mi amiga Linda Castañeda. Vamos a hablar, o va a hablar ella fundamentalmente. Yo estaré aquí un poquito simplemente para daros la palabra, para hacerle ¿no? Para que descanse un momento la voz, pero poco más. Pero bueno, como pone en el título, vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial. Es parte de una serie de actividades que estamos organizando desde que comenzó este curso 25-26 sobre inteligencia artificial. Hicimos dos presentaciones de dos libros de septiembre a diciembre, y la idea principal, con lo que nos va a contar, ya veréis ahora Linda, es tener un marco que nos permita pensar mejor cómo abordar el tema de la inteligencia artificial en educación, pero no solo en educación. Y esta es un poco la idea de que fuese Linda la que comenzase este año con su intervención para plantearnos este marco que nos ayude a pensar. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a venir aquí a la Institución de Enseñanza, que es tu casa. Has estado muchas veces, sí. Has hecho muchos proyectos, algunos preciosos, desde hace años, ahora lo estábamos un poco recordando. Gracias porque te has venido desde Murcia, que no es un viaje fácil. Linda está aquí, en primer lugar ya os he dicho, es mi amiga, pero sobre todo es una de las voces, yo creo que más reputadas, con más trayectoria, más escuchadas sobre tecnología educativa. Ella es pedagoga, es doctora en tecnología educativa y lleva ya varias décadas, pocas, investigando, escribiendo, pensando, ayudándonos a pensar esta compleja relación entre tecnologías y educación. Está en un montón de proyectos por toda Europa, has estado en un montón de instituciones del mundo, te vas a ir, ¿no? En breve a Australia, a la otra punta del mundo. Es decir, que trabajas con muchos de los referentes en tecnología educativa que hay en el mundo. Y a nivel personal, bueno, aparte de ser una mujer estupenda, pues ella es, ¿no? Tú eres de origen colombiano, pero podríamos decir que eres la colombiana más murciana que existe. Soy la murciana. O la murciana más colombiana, que también llevas ya muchos años en Murcia, sí. Y trabajando en la Universidad de Murcia. No me enrollo más, hemos organizado esto que fundamentalmente se resume así. Linda habla, yo simplemente la escucho y de vez en cuando le interrumpiré con alguna pregunta o alguna reflexión. Habíamos pensado, no va a durar mucho, será más o menos una hora, para que luego también, si vosotros queréis intervenir, tengáis un tiempo de palabra. De todas formas, si en esta estructura tan flexible queréis en algún momento, os apetece mucho intervenir, como va a haber esas interrupciones que yo le voy a hacer, levantéis la mano y os pasamos un micrófono. Linda, te doy la palabra, te doy de nuevo las gracias por haberte acercado hasta Madrid y somos todo oídos. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Como dice Carlos, yo soy como de la casa. Lo que pasa es que, claro, cuando sabes que soy colombiana y entonces que vivo en Murcia y que me siento murciana, básicamente me apropio de la casa que me dejan, ¿vale? Entonces yo lo mismo me siento muy de la ILE. Para mí es muy especial estar en la ILE y además estar hoy con vosotros. Tengo un eco en algún sitio. Vale, es el micro. Lo primero es que os voy a pedir el favor, si no te importa me levanto, ¿vale? Lo que queríamos hablar esta tarde de lo que más vamos a hablar, creo que es una de esas charlas en las que tendremos que ir más allá de la tecnología y de la educación, aunque mezclando las dos juntas. Y además, aunque es una charla en un ciclo de inteligencia artificial, no es una charla específica de inteligencia artificial, porque aunque tengo muy buenos amigos que hacen cosas de tecnología y de inteligencia artificial, yo soy pedagoga.
Entonces, lo mío es la educación. Y me preocupa muchísimo, creo que parto de una idea, y es que a mí me preocupa muchísimo la visión simplona y simplista de la tecnología en la sociedad. Esa visión que dice, no, esto lo va a solucionar, no se preocupen que esto lo soluciona. Es que con esto ya se van a acabar los problemas. Y la otra visión la que dice, no, es que las tecnologías están en nuestras manos y solo lo que las personas queramos hacer será lo que se haga. Las dos son igual de naif, las dos son igual de ciegas. Y entender los problemas siempre implica, sobre todo los problemas sociales y las situaciones sociales, implica tener una visión compleja sobre esas cuestiones. No se trata... No se trata de hablar de milagros ni de amenazas, y además tampoco, fijaos que hasta en la revista Times, no sé si lo habéis visto, The Person of the Year, no es la IA, son los arquitectos de la IA. Sin que nadie sepa muy bien quiénes son los arquitectos de la IA. Porque cada vez que le preguntamos a uno de los que hacen IA, ¿cuál es el impacto? Gracias, Carlos. ¿Cuál es el impacto de esa parte del algoritmo que han programado la interacción con muchísimas otras cosas que hay en la realidad? Es tan intrincada que es difícil ver cuáles son o quiénes son exactamente los arquitectos de esa IA. Tampoco la vamos a ver desde una visión dicotómica. Yo no estoy aquí ni para presentar estudios que dicen lo embrutecidos que vamos a quedar después de usar ChatGPT, ni estoy aquí para vender las maravillas que significa usar Notebook LM para hacer una introducción de podcast. Esta frase de Andreas Hiblinger respecto de la paz y del papel de la tecnología en la paz, del giro digital, a mí me parece muy interesante. Me parece muy interesante por todo lo que evoca y porque a mí cuando la vi pensé, ¿y si en lugar de hablar de paz hablásemos de educación? Fijaos que Hiblinger dice que la invocación de un giro digital en la consolidación de la paz mistifica más que aclara el papel de la tecnología en la consolidación de la paz. Y entonces yo pensaba que cada vez que invocamos el giro digital en educación, mistificamos más que aclaramos el papel de la tecnología. Fijaos que aquí seguimos hablando de tecnología y me vale para la IA, aunque la IA no sea una tecnología cualquiera. Y no solo en la educación, sino en la sociedad en general. Hablamos de inteligencia artificial y cuando se le pone un nombre como ese, y lo digo adrede, se le pone un nombre como ese, inteligencia artificial, le damos ese toque mágico. Porque una de las cosas que más desconocemos es la inteligencia. Desde el punto de vista neurocientífico sabemos muchas cosas sobre la inteligencia. Desde el punto de vista psicológico sabemos un montón de cosas sobre la inteligencia. Desde el punto de vista de la pedagogía sabemos un montón de cosas sobre la inteligencia. Pero descubierta, así como que sepamos exactamente cómo actúa la inteligencia, no lo sabemos. Pretender que el pensamiento computacional o la organización de grandes problemas en pequeños chunks que podemos resolver uno a uno para poder obtener una resolución de un problema es entender la inteligencia, es ser naif, porque vosotros sabéis, y yo sé, que nuestras inteligencias funcionan de formas muy diversas y muy complejas. Entonces, al ponerle el nombre ese de inteligencia artificial, tú dices, ¡buah! Magia. Un bicho, una tecnología, un device que hace magia, básicamente. Y con la magia, claro, vienen las predicciones mágicas. Ayer fue muy gracioso porque terminando de mirar esta presentación me encontré en el buzón con el típico, no sé si aquí tenéis, pero en Murcia tenemos carteles que dicen mago etíope, ¿vale? Entonces te llega un cartel que pone mago etíope. En 7 días te garantizamos el amor, el dinero, el trabajo, el tal. Y claro, lo comentaba con mi hija y me decía, ¡buah! Este señor se lo aplica como está mandando papelitos a los buzones, si él en 7 días te lo arregla a ti. Y yo le decía, pues lo mismo, yo pensaba que esto era lo mismo. Ahora viene alguien, esta mañana también oía, lo de la IA va a acabar con las universidades. Y yo pensaba, ¿dónde habré oído eso?
Esto es lo que decían que iba a pasar con los MOOC, los Massive Open Online Courses, que hace 10 años, un poco más, mirad, 2012, pues 15 años, eran lo que iba a acabar con las universidades y con las personas y con todas estas cosas. Lo que va a revolucionar, lo que va a cambiar, pero es que todo lo que va a poner en entredicho lo que va a pasar. Pero fijaos, esta es la página del New York Times Sunday de esto, si me permitís, esto es 1930 y tantos, en la que alguien, el señor Edison, decía que evidentemente las películas iban a revolucionar la educación e iban a terminar con todos los problemas de la educación. Y era Edison, no estamos hablando de ningún pintado, Edison decía esto. Siempre que viene alguien con una caja mágica, hay otros alguienes que dicen, ¿ves? Ya está, una cosa hecha, lo resolvimos. Porque además, fijaos, vamos a quitar los libros de texto y vamos a ver otra cosa. Porque además, cuando hablamos de inteligencia artificial, volvemos al mito de qué significa, o al mito no, a la pregunta de qué significa. No tanto qué significa inteligencia artificial, porque en términos técnicos lo podríamos definir bastante bien, sino a qué significa y qué no significa educación. Hay un problema en entender que la educación es llevar a una persona de un punto a otro, meterla en un sistema en el que yo le explico o a través de una serie de cosas esa persona llega al otro lado con una serie de skills, de habilidades, digámoslo así. Y también es el mito de Matrix. ¿Os acordáis de Matrix? Perdón, entiendo que aquí la mayoría sois mucho más jóvenes que Matrix, pero los que no, a lo mejor os acordáis que era el protagonista de Matrix, los protagonistas de Matrix se callaban y decían, ¿Cypher? ¿Era Cypher? Cypher, necesito aprender a conducir un helicóptero. Y en ese momento Cypher cargaba el conocimiento de helicóptero y Trinity en ese momento podía conducir un helicóptero, lo mismo con taekwondo, lo mismo con lo que fuera, kung fu. Y ese es el mito de la educación con tecnología. No os preocupéis que yo en cuanto descubra la máquina te lo voy a meter aquí y ya está, va a ser todo lo que necesitas. Y eso evidentemente es mentira, porque la educación no es simple. Pero es que la tecnología tampoco lo es. Cada vez que yo pienso que la tecnología, que esto es solo esto, me equivoco mucho, porque la tecnología es muchísimo más que todo eso. La tecnología no solo es un campo de estudio, no solo es un campo de desarrollo, también es un campo de desarrollo social, de mercado, es un campo de decisión política, es un campo que afecta a la naturaleza misma de las personas. El hecho de que nosotros, y no solo los jóvenes, nosotros también ya no tenemos dos manos. No sé si os habéis dado cuenta, pero hay gente que se ha caído y me ha dicho, pero el móvil salió ileso. La cara como un Cristo, porque claro, no te pusiste las manos delante para pararlo. Pero claro, ya me curaré, mi móvil está intacto. Porque llevamos ahora una mano menos, la otra mano la tenemos ocupada. Y ahora nos miden y ahora nos hacen. Todo eso forma parte de los cambios de naturaleza. El hecho de que un amigo pueda venir y se entere de que yo voy a hacer esto y que cambie su plan, hace que la tecnología cambie muchas de nuestras cuestiones más humanas, la relación, lo que hacemos, el día a día. No es simple, tampoco es simple. Y desde ese punto de vista de que la tecnología y la educación no son simples, me interesaba muchísimo pensar en la IA. Nos interesaba muchísimo pensar en la IA porque cuando entendemos que la tecnología es solo aparataje y la educación es solo llevar a un sitio, una persona de un sitio a otro, cuidado. No es que no lo sea, es que no es solo. Es como si mirásemos solo a través de un agujerito, es un poco lo que hace ese foco, ilumina solo esta parte. Pero todas esas partes se quedan oscuras y todas esas partes también son importantes. Por eso intentar iluminar esas partes implica una visión prismática. Me gusta lo del prisma, aunque no sea una metáfora perfecta, me gusta porque el prisma divide la luz y te ayuda a ver los colores en los que está convertida la luz. Y por eso intentábamos pensar en un prisma para entender la IA, no en un checklist, sino en un prisma. Ese prisma se compone básicamente, o se entiende, intenta entender la tecnología, más que entenderla, pensarla, desde 7 perspectivas diferentes, que iremos viendo una detrás de la otra, ¿vale? Si es un prisma,
con el perdón, perdonad, como habéis imaginado por ahí, había una alusión que no la he hecho, a una famosa portada de disco de la que hemos cogido inspiración, pero vamos a trabajar sobre esas partes del prisma. Iremos viéndolas una a una y además intentaremos hacernos preguntas sobre ellas, ¿vale? Os agradezco todas las reflexiones que queráis ir metiendo cuando Carlos nos dé permiso, ¿vale? La primera y más evidente de las dimensiones del uso de la IA en educación, pero en todo lo que se refiere a las personas, es la visión instrumental. Hasta aquí tenemos claro, yo le pedía hace 1 año y medio o así, o 2 años, que me pidieron un artículo, no sé qué, y yo le pedí a Dalí, Fernando Botero, pintor colombiano, acababa de fallecer, y dije, venga, vamos a hacerle un homenaje ahí con una ilustración, y le pedí a Dalí, en aquel momento Dalí, que hiciera con este prompt una imagen, y eso fue lo que hizo, ¿vale? Pude crear una imagen. También sabemos que se está haciendo un montón de avance en términos de investigación básica e investigación en ciencia, porque la posibilidad de tirar contra la IA un montón de variables y de hipótesis que se pueden ir midiendo a pequeñitos pasos es brutal y en un tiempo espectacular, con lo cual estamos consiguiendo cosas extraordinarias. La Universidad de Murcia esta mañana anunciaba que han conseguido hacer una criba del estado de salud de los cerdos que no es no invasiva gracias a la IA, ¿vale? Porque con una muestra de saliva pueden tener un 95% de certeza de su estado de salud y es fabuloso. También sabemos que estamos mapeando el mundo y gracias a la inteligencia artificial podemos tener un nivel de información sobre lo que pasa en el mundo, en la meteorología, pero también en cómo vamos trabajando sobre el efecto invernadero y demás gracias a la inteligencia artificial. Evidentemente muchos de vosotros seguro que conducís algún coche que ya tiene conducción autónoma. Hace muchos años que los coches tienen datos, lo que pasa es que nadie se lo planteaba, todos estamos convencidos que los datos solo estaban en el móvil, pero el coche sabe un montón de cosas sobre nosotros y eso está ahí y eso es inteligencia artificial y gracias a eso el coche se mueve, mi coche va fantásticamente, entonces pita y frena y hace cosas que son fantásticas. Y también ahora mismo, por ejemplo, se están comercializando ya gafas para personas que son invidentes o no tienen una visión completa. Entonces son gafas que hacen una lectura del contexto y de todo lo que hay en el contexto de una forma básicamente automática y ya. Todo eso es instrumental, todo eso es maravilla. También nos podemos probar la ropa de Zara en el teléfono gracias a la IA, ¿vale? Y nos podemos hacer una idea de cómo nos va a quedar, lo cual te evitas un camino. No es tan socialmente responsable como hacer que alguien que no ve, vea, pero está también ahí. Y después cuando yo soy profe, yo a mis estudiantes les pido y a las IA les estoy pidiendo pues generación de resúmenes, trabajamos y mis estudiantes están trabajando con usando los asistentes de inteligencia artificiales como sparring mentales a los que deberían aspirar a lo mejor para tener alguien muy formado, pero ese alguien formado lo tienen 1 para cada 100, con lo cual si han tenido antes una discusión con otro algo, aunque sea un algo muy pelota, que siempre te dice, oh, qué gran idea has tenido, Linda, qué buena observación, pero un amigo pelota no está mal. Para tener diversas conversaciones. Podemos pedirle, gracias a SciSpace o a SciScience, tenemos acceso a un montón de referencias bibliográficas que de otra manera se nos podían quedar ocultas, grises. Mis estudiantes usan la IA para hacer cómics y para trabajar con la historia de la educación y la tecnología, o para dar un ambiente más para hacer cosas que no necesariamente tienen la habilidad de hacer, como tener el aspecto de acuarela para hacer aucas. Las aucas son cómics del Mediterráneo, que además son muy típicas de Cataluña y tal, que se escriben en rima y demás. Y esto lo hacen mis estudiantes. También para pedirle, por ejemplo, profes, ellos van a ser profes, mis estudiantes.
Y les pedía que le pidieran a 3 inteligencias artificiales que les hicieran un análisis metaanalítico de todo lo que tenemos de evidencia sobre el impacto de las pantallas en los jóvenes. ¿Y para qué? Para que tengan esa visión crítica de lo que hacen para generar imágenes y para un montón de cosas. Aquí empiezan a aparecer otras cuestiones. ¿Cómo puedo usar la IA para el aprendizaje autónomo? ¿Cómo puedo integrar la IA en mi día a día para organizar toda la cantidad de información que nos está llegando? ¿Cómo podría hacer que cosas que se me quedan ocultas, porque además nuestra obsesión siempre es bañarnos en todo el río, tener toda la información, leerme todos los periódicos? Eso es imposible, pero a través de herramientas de inteligencia artificial podríamos tener acceso a esas cosas. Lo que pasa es que esta es la dimensión más obvia. Esta es la única que casi todo el mundo toca cuando habla de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? Porque además casi siempre se ve desde esta perspectiva hiperoptimista de no, es solo lo que los humanos hacemos con ella. Hay otra perspectiva que es la perspectiva epistemológica y que yo creo que es súper interesante. Lo que pasa es que tiene un nombre poco sexy, porque es epistemología, siempre suena como, ¿de qué te vas a enrollar? Hay una cuestión relacionada con la epistemología y es que cuando empezamos a usar la inteligencia artificial o muchas de esas tecnologías muy disruptivas, tenemos que redefinir los conceptos grandes. Cuando nosotros en la universidad, recuerdo que además la gente de informática lo tenía muy claro, mi universidad es una universidad literaria, podríamos decirlo así, no es una politécnica, tenemos alguna ingeniería, pero en general somos más generalistas, ¿vale? Tenemos desde pedagogos hasta abogados, médicos y biólogos. Y decía nuestro decano de informática que el mayor desafío era redefinir qué significaba ser informático. ¿Qué significa ser maestro en un mundo que cree que programando la clase y dando la clase ya lo he resuelto? Eso es importante. ¿Eso es arte? ¿Eso que yo le pedí a Dalí? Estuve yo en Linz, en un edificio que tienen sobre tecnologías disruptivas y hablaban, y había toda una planta dedicada a la inteligencia artificial. Y en ella había un piano y entonces te ponían música y te decían, ¿a qué te suena? Sonaba Bach, el estilo, barroco, mucha fuga, mucha cosa. Y yo decía, eso suena a Bach. Dice, ¿y esto? Digo, pues suena del estilo, pero no me suena de Bach. Y entonces me decía, es que ya no necesitamos un Bach, porque la inteligencia artificial hace la esta. Y yo decía, por Dios, mi cara fue muy parecida a la suya, fue como, no. Digo, a ver, eso es desentender completamente lo que significa el arte, lo que significa la música y el impacto de Bach en la realidad musical, de su momento y del mundo mundial. Pero ahí la redefinición es, ¿qué significa el arte? ¿Qué significa la buena música? ¿Hacer fugas a 5 voces de forma simple y en un chas y aparezco a tu lado? ¿Estos resúmenes que me da SciScience para mis investigaciones son suficientes? ¿Son suficientemente buenos? De hecho, ¿son suficientes? ¿Basta con eso para aprender? ¿Basta con eso para hacer una investigación? ¿Basta con eso para hacer un resumen? ¿Os suena qué es esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie? De prisionero. Es un chaleco chuleta, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero chaleco chuleta. Para los que no sois del lugar, las chuletas son los que nadie ha usado nunca en un examen, pero se dice que hay estudiantes que usaban pequeños trozos de papel o chalecos llenos de información para resolver un examen. Se dice que Confucio se presentó 2 o 3 veces a la oposición porque eran terribles las oposiciones de aquel momento. Y el caso es que las grandes preguntas ahora vienen de ¿qué significa copiarse? Es que el problema es que la gente copia y pega de internet o lo hace todo ChatGPT. Es mejor, una pregunta, esta pregunta se la copié a un profe alemán que está haciendo investigación sobre esto precisamente. Si una persona, miradlo, utiliza ChatGPT para generar un análisis que luego memoriza y reproduce con sus propias palabras durante una entrevista, ¿está copiando o no está copiando? ¿Lo ha hecho él o no lo ha hecho él? ¿Cuántos exámenes aprobasteis copiando exactamente lo que ponía en el libro?
diciendo exactamente lo que había dicho el profesor, que seguramente ni siquiera lo había pensado él, porque nuestra misión no es pensarlo. Eso son cuestiones importantes y son preguntas importantes de origen epistemológico. Son epistemología. ¿Qué significa aprender? ¿Qué significa enseñar? ¿Qué significa ser persona hoy? ¿Cuál es el rol tuyo como humano en tu calidad de abogado, en tu calidad de ingeniero, en tu calidad de periodista, en tu calidad de lo que sea? ¿Y qué cosas nos perdemos cuando dejamos que la IA haga una cosa o la otra? Y si esas cosas que nos estamos perdiendo son importantes. Y eso, ¿cuál es el objetivo? A los que hacemos educación, a los que pensamos en educación, siempre nos pregunta, ¿por qué estoy enseñando esa capacidad en concreto? ¿Por qué esa capacidad es importante? ¿Cuál es mi prioridad referida a mis estudiantes ahora mismo? ¿Cuál es mi prioridad? Porque esa determina cómo les voy a evaluar. Porque eso determina lo que yo quiero evaluar, porque yo necesito saber cuáles son esas prioridades y eso va mucho más allá de qué tecnología voy a usar en clase. ¿Qué es lo que realmente quiero aprender, quiero enseñar y quiero que aprendan mis estudiantes? Así, esa configuración de preguntas en torno a la naturaleza de las cosas es fundamental. Cada vez que alguien me dice, es que con la tecnología no hacemos no sé qué, digo, vale, pero es que necesitamos hacer ese no sé qué. Y eso es una pregunta que todo el mundo dice, hombre, sí, claro, siempre se ha hecho. No, perdona, no siempre se ha hecho. El hecho de que siempre se haya hecho no, me resulta un poco, ¿qué te digo?, pueril como argumento. ¿Vale? Es que es fundamental porque es parte de lo que nos hace humanos. Genial, vale, vamos por ahí. Si eso es parte fundamental de lo que nos hace humanos, defendamos que lo hagamos los humanos. Pero tendremos que haber tenido esa conversación. Me encantaba que esa primera conversación es que nos tenemos que plantear qué es un informático, viniera precisamente de la Facultad de Informática. ¿Vale? Porque es la pregunta clave, ¿qué hace un informático? No, es que en estas horas ya la programación se hace no sé cómo. ¿Tendremos que seguir dando clase por horas? ¿El sistema por horas sigue siendo el más adecuado? Es que siempre se ha hecho así. Es que Ramón y Cajal, bien Ramón y Cajal, o sea, es que Juan de la Cierva, sí, bien, vale, pero igual tendríamos que plantearnos las cosas y hacernos esas preguntas que requieren tiempo y reflexión más a menudo. ¿Lo paramos aquí y después seguimos? Parece muy bien, ha dicho un montón de cosas. Como os decía al principio, si en este momento a alguien, ¿no?, le apetece intervenir, que levante la mano. Faltan 5 aspectos, ¿vale? Faltan 5 dimensiones. El prisma tiene 7. Tiene 7. 7 rayitos, ¿no?, que salen. Por tanto, yo no voy a hacer aquí... ¿No? No, muy poquito, simplemente dos cosas. Si te apetece desarrollar y si no, pues vamos avanzando. Vale. Cosas que me preocupan, Sí. Es más personal. La primera la intuyo de la primera parte tuya. Y más o menos un poco lo has dicho. A mí, y no tengo respuesta, simplemente me obsesiona bastante la poca capacidad que tenemos, así como sociedad, como educadores, como escuelas, para resistirnos a los imaginarios y a las metáforas que nos vienen dadas sobre la tecnología en general, sobre la educación y sobre la vida, que es un poco lo que tú estabas, ese hilo que tú estabas trazando desde Edison, esta repetición constante de los mismos beneficios, pero también de los mismos miedos. Entonces, esta falta de capacidad para imaginarnos qué tecnología queremos, qué educación queremos, cómo queremos hacer esta... O sea, tengo la sensación de que nos cuesta muchísimo y eso tiene que ver mucho también con la dificultad que tenemos para pararnos a hacernos, por ejemplo, todas estas preguntas que en esta segunda dimensión, que es la epistemológica, tú nos estabas planteando. Entonces, de alguna manera caemos muy seducidos y muy rápidamente en la trampa de unas metáforas, unos imaginarios, y en la trampa de la instrumentalización. Muy rápido, porque es muy difícil salirse de ahí. Y nos es muy difícil... Es costoso, pero no es muy difícil, entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Porque la sensación es que
que no hay capacidad, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer con tus estudiantes, tienes un impacto limitado. Muy limitado. Pero el impacto limitado es de la mayoría de la gente. O sea, y además, ahora mismo, mirad, yo una recomendación. Este fin de semana, o el fin de semana anterior, estuve escuchando un podcast de la gente del orden mundial, el de No es el fin del mundo, sobre la utopía, que lo hicieron el año pasado, lo hicieron también con punzadas digitales. Se me escapa el nombre del otro podcast. Y es un podcast sobre la utopía. Y uno de los planteamientos prioritarios era, es que no pensamos, el pensamiento utópico no está de moda, está de moda el pensamiento distópico. Yo soy de la era de Star Trek, ¿vale? O sea, yo quería en la Federación, ¿vale? Yo voy y vamos y respetamos a todo el mundo y conocemos a todo el mundo. Sí, un poco naif, también lo sé. Pero la utopía no está de moda porque también es una forma de infantilizarnos. Los niños no miran más allá del presente. Pensar en el futuro exige responsabilidad y exige tomar decisiones difíciles. Esto no es que sea muy difícil, es que es costoso en términos de tiempo. Es que significa priorizar la posibilidad de sentarte y pensarlo ampliamente. Y ese pensamiento amplio yo creo que sí está al alcance de cada uno en su espacio. También yo soy pedagoga, es decir, yo me dedico a la educación y por lo tanto soy optimista por definición. Yo no soy socióloga, perdón los sociólogos en la sala o que nos acompañen, pero yo creo que los sociólogos hacen un análisis mucho más descarnado de la realidad y ya está. Yo no, yo soy pedagoga, yo tengo que decir, vale, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos? ¿Vale? Aunque sea solo qué hacemos aquí, en pequeñito. Pero creo que ese alcance, ese juntarse los pequeños alcances, las cosas que tienen pequeños impactos es fundamental. Cada vez que decimos, no, es que mira, son imaginarios tan poderosos y tan grandes que se salen de nuestro control, en ese momento tenemos razón, pero en ese momento nos abandonamos a ellos de una forma terriblemente infantil. Y creo que es prioritario pensarlo. Hoy, precisamente, el primer ministro de Canadá ha dado un discurso en el foro de Davos que yo invito a que lo veáis desde el principio, ¿vale? Ha sido muy interesante, hablando de otras cuestiones, pero también hablando de impactos pequeños, impactos grandes, de grandes amenazas y de pequeñas amenazas, de ser un poco ingenuo, pero también pensar en ese tipo de cosas. Y yo, la idea de hacer un prisma para analizar es precisamente no hacer solo un análisis, no es terminar el análisis hoy, sino es, ¿qué tal si tenemos una visión desde la cual podamos ver que hay diferentes cosas con las que podemos conversar, desde la que podemos establecer un diálogo interesante, más o menos profundo, depende de lo que nos vaya en ello, para analizar y para hacernos preguntas? Yo he ido dejando estas preguntas, pero cada vez que hablo de este prisma en diferentes contextos voy cambiando las preguntas, porque las preguntas dependen, si estamos hablando de la universidad, si estamos hablando de una empresa, si estamos hablando de los coches, si estamos hablando de la sociedad, cambian las preguntas. Y yo intento que se plantee como una invitación a pensar, porque si hay algo que nos falta es arriesgarse al optimismo y arriesgarse a pensar, que creo que estoy haciendo spoiler de mi última diapo, pero ese es el sentido. No sé si he respondido en algo. Sí. ¿Seguimos? Yo quería hacer... Sí, Señor. vamos a seguir. Lo haré después, ¿no? Un Vale. papel un poco más... Sí, soy abogado del diablo, mola. Más pesimista, pero que no quiero hacerlo realmente, pero hazlo. hay una especie de fuerza oculta que me está llevando hacia ese lado oscuro. Pero luego lo abordamos. Vamos a seguir avanzando. Vale. Con la siguiente dimensión. Vamos a seguir con la dimensión ética. ¿Sabes? Ay, perdón, señor, Sí. dime. Me está encantando Gracias. la conferencia, muchas gracias. Bueno, y yo también había pensado la analogía me ha encantado, la de Edison, ¿no? Que va a cambiar la educación, espectacular. Y yo vengo de Accenture, es una consultora tecnológica, que también estamos ultra hype en inteligencia artificial, pero antes fue en la realidad aumentada. Sí. Y al final pues ha sido solo un hype desde el punto de vista, por lo menos, de lo que iba a ser.
y antes yo creo que fue el blockchain y tampoco sucedió tanto como debería ser, ¿no? Pero sí que es verdad que en este caso a mí me parece algo diferente el hecho de que los padres de la IA, o algunos padres de la IA, hayan dicho que tenga un 10% de acabar con la raza humana, ¿no? Que sí, que es tremenda, que quizá no me lo creo, pero hombre, el blockchain no era capaz de hacer eso. Oye, No, absolutamente. Claro, entonces es la primera vez que me veo con algo que es verdad que hay un hype tremendo y que si no estás ahí vas a perder tu empleo y bueno, que eso lo pasa con todas las tecnologías, pero que se suma a, bueno, pues... Es una tecnología potencialmente muy dañina y potencialmente brutal para ver el futuro. Pero no creo que no nos hemos visto en esta antes. O sea, yo no tengo la impresión de que esto sea como otras tecnologías. Que este prisma puede ayudarnos a hacerle preguntas a otras tecnologías también, pero no estamos hablando de una tecnología que se parezca a otras. Es una tecnología, no es otra tecnología disruptiva, es una tecnología potencial, de hecho no es una tecnología potencialmente disruptiva, es una tecnología disruptiva, que puede ser potencialmente destructiva, como casi todo en nuestras manos. Pero también el problema es que ahora se ha salido de nuestras manos. Por primera vez la tecnología, por primera vez la IA, cuando yo empecé a trabajar en tecnología educativa, recuerdo que el fundador de mi grupo de investigación me explicaba, yo le decía, bueno, pero ¿cómo defines tecnología? Y me decía, Linda, todo lo que no brota de la tierra es tecnología. ¿Vale? Todo lo que no brota de la tierra, todo lo que sale de nuestras manos es tecnología. La IA, que la IA no apareció con ChatGPT, ¿ok? Estamos hablando de una tecnología que se está desarrollando desde los años 60, ¿vale? Lo que pasa es que era otro tipo de tecnología y ahora el subidón ha venido, es más complejo. Pero la IA, de pronto, ya no sale de las manos de las personas. La tecnología se puede generar a sí misma y eso hace una diferencia totalmente espectacular. ¿Vale? Entonces, no, efectivamente no es una tecnología como las otras y hay mucho que ver en ella. Déjame, sigo y después charlamos más. Pero ahora déjame también interrumpir, vale. porque esto es un desorden. Un matiz a lo que decía aquí el compañero. Fíjate la potencia que tienen las narrativas, desde mi punto de vista, de las grandes tecnológicas, que son capaces de lanzarnos su narrativa, por ejemplo, es inevitable, o te adaptas o mueres, tiene un montón de beneficios, pero son también capaces de lanzar sobre sí mismos las críticas. Es decir, nos están, desde mi punto de vista, generando el marco completo, el marco de todos los beneficios, pero también son ellas mismas, las mismas voces, las que están lanzando los pronósticos más apocalípticos, para que de alguna manera nos despistemos, ¿no? Nos ahoguemos en el discurso. Y nos quedamos en el medio, que es donde está la rentabilidad, ¿no? La rentabilidad no está en los extremos, que ellos juegan con ello, sino en el extremo. Bueno, esto es un poco mi preocupación. Ellos y nosotros, ¿eh? Bueno, ellos y nosotros. Tengamos en cuenta que eso es la tecnología. Aquí todo el mundo viene a sacar tajada. A ver, desde la parte política, desde la parte tecnológica, desde la parte tal, todo el mundo aborda los extremos para que entremos en pánico y es como, ay, no puedo hacer otra cosa, dame lo que sea, sobreviviré, ¿vale? Pero eso va en el pack. Hay una cuestión con la parte ética y es que a mí me hace mucha gracia que en la mayoría de los análisis que dicen, esto es instrumental, es estupenda, después hay una cosa que es lo ético. ¿Y qué es lo ético? What else? O sea, esto es George Clooney, Nespresso, what else? Instrumental y ético, pero ético es como tierra de nadie, todo lo que no es instrumental, todo lo que no es qué guay cómo funciona es ético y no es así. Para hablar de ética tendremos que hablar, es un pelín más complicado, para hablar de ética tenemos que hablar de valores, analizar cuáles son los valores que hay detrás, no solo de la tecnología en sí misma, que en esta hay valores, sino de todo el ecosistema que genera y de todo el ecosistema desde el que la vemos. ¿Cuáles son esos valores y desde qué perspectiva las estamos hablando? ¿Qué significa? Porque estas palabras, que las entendemos como valores, no son valores en sí mismos, o sea, necesitamos significarlas. ¿Qué significa el éxito? ¿Qué significa la justicia? ¿Qué significa el esfuerzo? ¿Qué significa la autonomía? ¿Qué significa la inclusión? Creo que de estas palabras las encontramos, es muy fácil verlo en los programas políticos. Si tú miras un programa político que no incluye alguna de estas palabras, alguien no ha hecho sus deberes, ¿vale? Pero lo normal es que las incluya todas, pero evidentemente a un espectro político y a otro espectro político le interesan cada una de estas palabras de forma diversa.
Y para ellos eso es el éxito, y para ellos eso es la justicia, y para ellos eso es la inclusión. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos que ir más allá del nombre del valor y ver muy bien qué significa ese valor en cada una de esas cuestiones. Y además, cuáles son los valores implícitos en nuestros pensamientos. Hay un prompt que generó Simon Buckingham de la University Technology of Sydney, de la Universidad Tecnológica de Sydney, perdonad. Simon Buckingham creó este prompt y es un prompt que tú lo puedes meter en un asistente de IA de tu preferencia, desde DeepSeek, ChatGPT, Gemini funciona, con estas cosas, que te ayuda a sacar los supuestos implícitos en tus preguntas. Te ayuda a analizar cuáles son tus sesgos y cuáles son los sesgos de lo que estás mirando. Este es el prompt pasado al castellano, está abierto, está disponible, está en internet. Si buscáis QReframer, es Question Reframer. Si lo buscáis, está en abierto, está público, porque es simplemente un prompt. Tú lo copias, lo pegas y lo usas. Y es una forma de que la tecnología nos ayude a mirar cuáles son nuestros sesgos. Pero yo, por ejemplo, uso esto para que mis estudiantes trabajen sobre rúbricas de cómo analizar sus propias cosas. Pero además, con ellos, he intentado que hagan metarreflexión con la tecnología, con la IA. Metareflexión, metaevaluación, que trabajen mucho. Yo les doy un prompt que está inspirado en ese otro y entonces les digo que con ese prompt pueden preguntarse a ellos mismos qué es lo que han aprendido, de dónde han sacado, qué es lo valioso de lo que hemos estado viendo en clase. Esta mañana he presentado la asignatura y han entrado en pánico, pero la idea es que puedan tener una visión de cómo se usa la IA para algo que tenga valor para ellos. Valor desde el punto de vista educativo, valor. Y aquí hay que pensar en cómo vamos a poner en valor lo que hacen nuestros estudiantes, cuáles son los valores que hay detrás de mi evaluación y cómo la IA me puede ayudar a preservar esos valores o cómo la IA va en contra de esos valores. Y esas son preguntas que me hago yo, que me tengo que hacer. Esto es un proyecto que estoy haciendo para hacerles preguntas a mis estudiantes sobre cómo han hecho el examen. Yo les doy a mis estudiantes el examen con un mes de antelación para que lo hagan en su casa y la idea es después pero no puedo hacer entrevistas a cada uno porque no tengo tiempo material de leerme todo el material y hacer preguntas realmente profundas. Bueno, si os interesa, después lo charlamos. Después está la parte social. Cómo la IA afecta a las relaciones, las identidades, la forma en la que la gente se entiende, en la que entendemos el rol social nuestro. ¿Os acordáis que hace un rato os dije, qué bien poder tener algo con el que hacer sparring mental de una idea? Bien, pero ¿hasta qué punto eso es lo que yo quiero que mis estudiantes sepan hacer? ¿Hasta qué punto necesitamos? ¿Cómo veo yo a mis estudiantes? ¿Los veo como nativos digitales? A mí lo de nativos digitales, con perdón del señor Prensky, que es una visión según la cual los nacidos en este mundo ya saben usar la tecnología. A mí siempre me ha parecido que era como la relación de los aborígenes colombianos de la zona colombiana con el oro, ¿vale? Porque allí cuando llega el grupo de personas que vino desde España, era como, ¡buah, cuánto oro! Y esta gente se lava en oro y se lanza a la laguna. Nosotros, cuando yo vi lo que podía publicar en un blog, sin pedirle permiso a nadie, sin tener conocimientos de programación, me sentí tan fantástica, me pareció lo más. Podía encontrar todo eso. Era la española encontrando el oro. Y estaban mis estudiantes bañándose en información y lanzándose a Instagram, TikTok, lo que sea. Entonces no los veo como nativos, tampoco los veo como visitantes o residentes, que fue la posición de David White hace también ya un tiempo, en el que decía que dependía de si tú visitabas la red o residías en la red.
Lo que pasa es que hace mucho tiempo que no tomamos esa decisión. Hace mucho tiempo que la pregunta no es si visitamos o residimos, sino si estamos invitados o si estamos embebidos. Si cuando tú usas no sé qué, porque lo usas, si cuando tu móvil va encima de ti, si cuando tu reloj dice no sé cuántas, tú has tomado alguna decisión, o si simplemente te han metido ahí y tú no tienes ni idea de cómo se usa, ni de qué estás sacando. ¿Hasta qué punto sabes cómo se usan tus datos, qué se hace con ellos? ¿Cómo estás usándolos tú? Si lo decides realmente o si simplemente estás, porque es lo que te ha tocado, porque es lo que te ha venido, si estás ahí. ¿Y cómo son tus espacios? ¿Cómo hemos decidido que organizamos nuestros espacios? ¿Realmente la IA cambia la forma en la que nos relacionamos aquí, tú y yo? ¿La forma en la que nos relacionamos con los espacios y con los contextos? ¿La forma en la que entendemos nuestro entorno personal de aprendizaje? Una de las partes más importantes del entorno personal de aprendizaje, que es un concepto para intentar pensar cómo aprendía la gente en tiempos de la web 2.0, o sea, hace tiempo, pero es un concepto muy potente en tanto que intenta pensar en cómo aprende una persona y la relación con su contexto tecnológico y analógico habitual. El problema es que antes ese contexto además incluía muchas personas. Ahora, ¿estamos dispuestos a que esas personas estén cambiadas por Chati? Chari, para muchos latinoamericanos me ha encantado cuando los oí nombrarla como Chari. Le he preguntado a Chari y yo, ¿Chari Rosario? ¿Ah? No, Chari de Chati, ChatGPT. Entonces, Chati. Entonces, Chari ya es la parte social de tu Ple. Seguimos pensando en los espacios, nuestros espacios, en la oportunidad que tenemos hoy aquí de vernos la cara, de estar en el mismo sitio, tiene unas implicaciones para cómo nos entendemos que es impresionante, no es la misma. A eso lo llamamos entanglements sociomateriales y todo es un entanglement sociomaterial. Cuando yo llevo mi móvil, yo no llevo un ordenador, yo llevo mi ordenador. Y mi ordenador funciona de una manera concreta y yo entiendo cómo va mi ordenador y no trabajo igual cuando tengo las dos pantallas y tengo mi tal que cuando estoy en el tren así, porque es un espacio sociomaterial y todo eso cambia con la IA. Mi casa ha cambiado, aunque no sea una IA muy importante porque tenemos un montón de Alexas viviendo en casa. ¿Vale? Entonces ya no es lo mismo, tú vas por la calle diciendo Alexa, apaga la luz, Alexa, enciende la luz, Alexa, pon no sé qué música. ¿Qué música, qué tiempo hace fuera? Niña, tienes en la mano una cosa que te da la hora divinamente, porque le estás preguntando a Alexa la hora. Pero soy yo y 40 personas, ¿vale? ¿Cuál es el rol de los humanos en todo eso? Todo eso es social. Todo eso es social. ¿Cuál es el rol nuestro en todo eso? ¿Cómo se reconfiguran las relaciones institucionales, personales, sociales? ¿De qué manera influyen los sistemas de IA en el desarrollo de perspectivas sociales, espaciales, temporales de nuestro tiempo? ¿Hasta qué punto la IA nos quita o nos ofrece recursos y oportunidades para ejercer nuestra agencia, nuestra posibilidad de tomar decisiones real, nuestro poder para tomar decisiones? ¿Vamos a hacer política y después nos dejamos dos para el final? Vamos. Aunque vamos creo justo. que vamos muy justos. Vamos a ir del tirón, vamos al final. Dale. ¿Parece? La visión política. Aquí estamos hablando de quién toma... No solo estamos hablando de política no estamos hablando de partidos políticos, tanto como de quién toma decisiones y por qué. Habéis oído, me imagino que visteis esta noticia, de que habían dejado a una IA que llevara que tomar las decisiones respecto de una máquina expendedora, ¿vale? Y la IA tomó todas las decisiones, que vendía, que compraba, quién le compraba, todo. Quebró. Para sorpresa de nadie, ¿vale? Un chatbot fue Anthropic. Pero es que, no sé si os suena, la toma de decisiones es una cosa muy potente y que se hace a niveles pequeños y a niveles grandes, que es ejercer el poder y ejercer la responsabilidad. Eso es parte de la política. Oísteis, yo me enteré por un súper escándalo que hubo de Spotify, que era que Spotify paga a los autores por la cantidad de veces que se oye una canción, ¿vale? Resulta que descubrieron que había habido un autor que había sacado 10 millones de dólares con una particularidad. No había escrito ninguna de las
de las canciones las había hecho la IA. Pero no solo eso, sino que todas las escuchas eran de robots. Es decir, nadie había escrito música de nadie y no la había oído nadie, pero había sacado 10 millones. Y entonces Spotify lo ha llevado, obviamente lo ha llevado a los tribunales. No tengo ni idea de cómo terminó la cosa. ¿Os suena esta ministra? Ministra de Albania. La ministra anticorrupción de Albania es una IA. En el momento en el que decidimos quién toma las decisiones y por qué, empezamos a hablar de ese concepto que a mí me parece brutal, que es el concepto de la Internet muerta. No sé si os suena este señor, si no os suena y os apetece oír cosas o leer cosas sobre tecnología, me parece que sus análisis son interesantes. Se llama Rodrigo Taramona y tiene canal de YouTube y tiene canal de Instagram y además hace recomendaciones de libros muy interesante. Que tiene un vídeo hace poco sobre la Internet muerta, aunque a mí yo oí la primera vez el término de otra persona que tiene un canal en Instagram que es Of Course, se llama Ofelia, no sé qué, Of Course con OPH, por si os interesa. Cuando yo vi eso, inmediatamente pensé en lo siguiente, a ver, yo soy maestro o profe de la universidad, me cojo Schemeli, que es un sitio donde yo le puedo poner, hazme una guía, o le digo a Chari, le digo, hazme una guía para hacer una presentación para mis estudiantes sobre este tema, para estudiantes de esta edad, bla, 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 y me la hace, ¿ok? Porque además te da el vídeo de YouTube preciso para que empieces, te hace la presentación, te lo hace, guay, genial. Y en ella le he pedido a mis estudiantes que hagan un ensayo. Mis estudiantes obviamente van a otra IA y le piden que haga el ensayo. Y cuando me llega todo ese mundo de exámenes y ese mundo de ensayos, digo, se la va a meter a otra IA para que la analice. La educación muerta. No hay nadie pensando nada para hacer nada, pero todos al final tenemos supuestamente lo que queremos. Y eso son decisiones políticas. Y es una toma de decisiones real. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a asumir nuestra agencia? El rol de tomar decisiones, el rol de decir lo voy a hacer así o asá, es un rol político y es un rol terriblemente responsable, pero es un rol que nos exige cosas. Cada vez que se habla ahora mismo de soberanía tecnológica y de soberanía de datos, es exigirnos a todos nosotros que asumamos nuestra responsabilidad política sobre qué es lo que va a pasar con nuestro mundo. Y eso tiene un problema de apropiación, porque la siguiente es, ¿por qué no lo hace la IA? Mira, linda, que tome la decisión la IA. No sé si habéis entrado en LinkedIn últimamente, pero últimamente te dice, si quieres usar un agente para evaluar los currículums, y tú dices, vale, ya vamos bien. Soberanía. La parte comercial y de mercado yo creo que es una que también de la que hablamos mucho, pero no está tan clara, y es hasta qué punto tenemos la capacidad de mantener este nivel. Hay una cantidad de análisis que son muy interesantes sobre cuánto se está invirtiendo en inteligencia artificial general y hasta qué punto hay un negocio real detrás, hasta qué punto hay una visión de negocio y hasta qué punto esto no es un bluff. ¿Vale? Yo sé que esto no es que la IA va a cambiar el mundo, la IA ha cambiado el mundo. ¿Vale? Ahora, ¿hasta qué punto de verdad nos merece la pena todo lo que se está haciendo? Es una pregunta que es compleja. Hay un montón de buena investigación sobre cómo se ha privatizado la educación superior por la entrada, por ejemplo, durante el COVID, de todas las tecnológicas dentro de los ecosistemas universitarios y de los ecosistemas de la escuela. Hay ahora mismo verdaderos problemas porque además salen los ministros a decir no, si lo que queremos es que pasen educaciones no sé qué cosas. Y tú dices, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vale? ¿Cómo te has planteado que eso exige dinero y que eso exige una serie de concesiones comerciales a unos determinados poderes que no es que sean malos, es que no son los nuestros? Es que no es, cuando tú dices, mi problema no es que la fundación X o que la empresa X sean malos, la cuestión es que nosotros trabajamos con educación pública y por lo tanto nuestros valores son unos. Y pueden estar o no alineados con los de esa otra institución. Hablamos de plataformización y hay muchas preguntas que hacerse. Finalmente, last but not least,
la ideológica. Siempre que planteamos lo que es la IA lo hacemos desde un planteamiento ideológico, del que hablábamos antes, cuando decíamos lo de los valores, que los valores se diferencian mucho dependiendo de cuál es nuestro espectro ideológico. Y es así, funciona así. Pero es importante entender que ese espectro ideológico nos hace ver la tecnología de una manera y es interesante no ser ciego, no ser el pez del agua. La mayoría dicen, no me acuerdo quién lo decía, pero alguien muy importante, perdonadme la poca memoria, decía que los peces no son conscientes del agua. ¿Vale? Cuando tú estás de un lado, cuando tú estás en un lado y ubicado en un espectro político, sueles tener clarísimo que tú estás en posesión de la razón, pero no somos capaces de vislumbrar cuáles son las creencias y la ideología de otros que hace que actúen de una manera y que hace que asuman una serie de cuestiones. Y sería muy interesante verlas, porque las creencias y la ideología no tienen nada que ver con el conocimiento. Se alimentan de muchas otras cosas, algunas son conocimiento y otras no lo son. Cuando vemos un artículo como este, que eso fue un artículo que en junio del año pasado causó como gran sensación, después de ver este artículo aparecieron todos los titulares de que ChatGPT nos hace más estúpidos, ChatGPT, hay libros enteros con ideología, con un montón de datos tratados de una manera concreta para entender esto. Posteriormente alguien hizo un análisis de que por mucho que sea el MIT y sea una investigación, los datos eran limitadicos. Igual lo que se había analizado era una cosa muy concreta. Hoy hablábamos con Carlos de un artículo que él publicó esta mañana en el LinkedIn, que tenía una muestra enorme. Pero claro, la posición desde la que tú analizas siempre tiene que ver con tu ideología y tus creencias y es importante mirarla y mirar ese análisis de la tecnología desde esa ideología. ¿Cuáles son las visiones de la IA y cuáles son las visiones ideológicas que pueden hacer que la IA se comporte de una manera o de otra o influya de una manera o de otra en nuestro mundo real? Son 7 perspectivas, son un montón de cosas para pensar, claro que sí, pero la idea es poder hacer el espacio para pensarlas. No se trata de que las tengamos que pensar todas, pero se trata de que intentemos ver que en todas partes hay, sobre todo nosotros en los estudios que hemos estado haciendo nos hemos encontrado que la mayoría de gente tiene muy claro la parte instrumental, la parte ética entendida como eso, como todo lo demás es ético y además desde un punto de vista muy superficial, pero que somos casi ciegos a lo político, a lo social, a lo comercial, a lo ideológico respecto de las IAs. Y que no se trata de una laguna, sino de un punto ciego, y que los puntos ciegos hacen que normalmente nos la peguemos en el coche, sois conscientes, ¿verdad? Cuando tengo un punto ciego, pues por ahí, ¿vale? Es importante poner luz en los puntos ciegos. Y es importante poner luz en esos puntos ciegos porque, como metáfora, insisto, no es una metáfora perfecta. He escrito en algún sitio en mi blog sobre por qué la metáfora me gusta más o menos o qué tiene de pegas la metáfora, pero sobre todo me interesa que entendamos que pensar en ello no es una opción y no debería ser algo que alguien debería darnos espacio para pensar. El espacio para pensar te lo tienes que dar tú, pequeñito, y si somos 2 y 3 y 4 y 5 en una institución, mejor. Pero sobre todo hay que intentar volver a pensar en la utopía. Os recomiendo vivamente ese podcast, ese episodio del podcast de No es el fin del mundo sobre la utopía, en el que además recomendaban este libro. Yo ahora estoy leyendo de utopía, porque me apetece eso, dar un paso adelante y pensar en que hay que ser, como dice Laila Martínez, que hay que ser fuertemente pragmático y radicalmente optimistas porque es nuestra única opción, porque ahora es el momento de pensar en la utopía de la IA desde un pragmatismo claramente optimista. Y ya me callo y preguntáis vosotros. Muchísimas gracias. Perdón, no he sido breve. Claro. Sí, espera, Pablo. Espérate que te den el micro por nuestros televidentes. Hay un montón de... Bueno, muchas gracias por la charla, me lo he pasado muy bien. Gracias. Hay un montón de cosas que me preocupan sobre la IA, desde las últimas que has nombrado, que es verdad que yo no había caído en muchas de las cosas de estos 7 prismas.
Me preocupa desde lo ético como periodista por el uso que hago de ella y cómo lo hago para no pasarme por el arco del triunfo las normas básicas de la deontología periodística. Me preocupa cómo lo usan los docentes por un poco lo mismo, cómo lo usan los alumnos, yo habiendo sido alumno y cómo la uso. Me doy cuenta de que estamos haciéndonos unas trampas al solitario todo el rato y me da mucho miedo qué va a pasar con esto. Y hay una cosa que me preocupa muchísimo y que no sabía que me preocupaba hasta hace un par de semanas o 3, y es lo social y Chari, ¿no? Me encanta, Chari, me voy a ¿sí? apropiar de Chari porque me parece fantástico. Y es la demanda que ha planteado una familia, no en solitario, sino que ya tiene varias, OpenIA, contra la empresa por haber inducido al suicidio a todos sus hijos. Bueno, a cada familia, a uno de ellos, ¿no? Sí, sí. Y cómo ha sido capaz uno de estos chavales de educar a la IA para que le devolviera información básica para poder suicidarse y esta cosa que hacía la IA que comentabas. Muy buena decisión, muy buena pregunta. Qué bien lo has pensado. Has hecho un nudo de soga cojonudo para suicidarte. Es muy real esta afirmación y esto me preocupa porque aquí también estamos viendo que hay un montón de chicos y de chicas y personas no tan jóvenes que están utilizando a Chari como si fuera un psicólogo, una psicóloga o una terapeuta de alguna manera que te orienta por el camino. Y esto me da auténtico pavor. Aunque quiera ser optimista, yo no sé cómo lo haces tú, porque no le veo nada la cosa buena. A ver, hay varias cosas. ¿Sabes qué? A mí hay una metáfora que me gusta para pensar en la IA, y es que la IA, uno de los problemas más gordos de la IA generativa para la gente normal es que actúa como una alfombra. O sea, imaginaos una alfombra, ¿ok? Y entonces el suelo tiene un montón de agujeros que hemos dejado hacer en el suelo hace muchísimos años, ¿vale? Pero de pronto ha venido una tecnología que ha extendido una alfombra encima y de pronto se ha quedado un salón precioso. ¿A que sí? Entonces yo he tirado mi alfombra y el problema es que cuando me levanto y empiezo a andar, me caigo, me rompo la pierna, me hundo. Eso ha pasado tanto con saberes básicos funcionales, como las matemáticas, como con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no se ha fastidiado con la IA. El pensamiento crítico lleva fastidiado muchos años. El problema de la gente copiando y pegando en los exámenes no es de la IA, ni lo trajo el control C, control V, como la gente decía. El problema es que a la gente le hemos pedido que copie aquí y pegue. De hecho, cortar y pegar, porque en el momento en el que lo escupías en el examen, te olvidabas de ello. Y a nadie le preocupó eso. Y perdonad, pero en investigación educativa desde los años 70 se está diciendo, igual deberíamos mirarlo de la evaluación, hacerlo de otra manera. ¿Para qué? Si ya, bueno, íbamos pasando. El problema, recuerdo un matemático que decía en una entrevista, un profe de matemáticas, creo que era del CSIC precisamente, decía que el problema de las matemáticas es el 5, la evaluación por conocimiento. Usted tiene un 5 y a nadie le preocupa por qué no tiene un 10, o sea, qué es lo que ha dejado de aprender, pero vamos a seguir construyendo encima. El año que viene ya damos por sentado que usted se sabe del 5 al 10. Porque ese aprendizaje basado en conocimientos. Y eso es problematiquísimo. El problema no es que la gente esté usando chat, el problema no es que la gente ahora tenga un problema de salud mental. El problema es que de pronto corrimos, mis estudiantes, el problema es que han logrado echar la alfombra y están convencidos de que ahora son unos hachas escribiendo análisis crítico. Pero cuando levantas la gente que tiene serios problemas para pensar, para argumentar, pues sigue teniéndolos y los tiene más grandes. ¿Por qué? Porque ahora se los ha cubierto con una alfombra y cuando tú te pones la alfombra encima no te das cuenta de que igual habría que repasar el suelo. Y eso, perdonad si uso muchas metáforas y muchas batallitas, pero es para intentar apuntar. Creo que hay muchas cosas que las hemos dejado y que lo que ha hecho la IA es hacer inevitable que tengamos que planteárnoslo. Con lo cual yo agradezco que haya venido y que nos haya puesto contra la pared, porque nos ha puesto contra la pared. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La respuesta de voy a hacer exámenes con papel y lápiz en clase, dices tú, vale, ¿qué más? ¿Cuál es la siguiente?
porque tendremos que hacer algo. El pensamiento crítico no nos da espacio, y menos con lo que está pasando. Y también creo que hay un cierto nivel evidentemente que una persona puede encontrar en una tecnología una confirmación suficiente para suicidarse, me parece, es absolutamente dramático. Pero teníamos un montón de comunidades de anorexia sostenidas por personas en las redes sociales. Un montón. No una ni dos, un montón. Y de gente aprendiendo a hacer cosas realmente terribles en redes sociales. Y en la dark web, que no es tan dark, está ahí. O sea, tú la puedes encontrar, ¿vale? Ahí la cuestión es que tenemos un problema social importante. Yo, por ejemplo, te digo que yo confieso aquí pública y notoriamente que yo sí uso ChatGPT cuando estoy en estado de enfado supremo y tengo que escribir un correo que esté menos enfadado. Yo primero me desahogo y digo, fíjate lo que ha hecho, porque esa conversación no la puedo tener con otra persona. Y Chati me entiende. No, y Chari me dice algo como, comprendo, tienes toda la razón para estar ahí. Y tú necesitas en ese momento que te diga que tienes toda la razón para estar súper enfadada. Y cuando ya has llegado ahí, después te sientas y dices, vale, ok, ahora actúo como una persona en condiciones y me siento y escribo un correo en el que muestre que eso no puede ser, pero tampoco le salte por los aires y le arranque la cabeza, porque no puede ser. Entonces, claro, todo eso son dinámicas sociales que hemos ido abandonando. El abandono de la evaluación auténtica es abandono que hemos hecho las personas. El abandono del pensamiento crítico es abandono al pensamiento de las personas. Cuando yo doy espacio a mis estudiantes para que sean críticos, les doy espacio para que me critiquen. Y eso es muy duro. O sea, que venga este señorito que acaba de salir del instituto y me diga a mí me fastidia. Linda. Señor, perdón. Estoy de acuerdo y además quiero estar de acuerdo contigo en que la IA Pero la IA funciona un poco, esta metáfora que es fea y es mala, pero la usamos también como un espejo y en realidad nos está reflejando los problemas que ya tenía el sistema educativo y la educación. Y tú has señalado algunos y es evidente. Y es verdad, y hay argumentos, y hay gente argumentando esto, tú lo acabas de hacer, y a mí me gustaría creer en que ese argumento es así, va a ser así, en que... No solo, cuidado. No, veámoslo entonces como una oportunidad para, como estamos contra la pared, para por fin hacer esas transformaciones de evaluación, de procesos, de un montón de sentido de la educación que no hemos hecho, que no hemos sido capaces de hacer. Pero mi sensación es que es casi lo contrario lo que está pasando. Es que es una tormenta perfecta, porque este sistema tan performativo, ¿no? Tan de resultados, tan de llegar al final, tan de productividad, en una sociedad especialmente orientada a la productividad y a la eficiencia, bueno, pues cuando en este contexto, ¿no? En el que ya habíamos abandonado, nunca habíamos aceptado que había una evaluación para el aprendizaje o formativa, nunca lo habíamos aceptado, bueno, en este contexto educativo y social, la llegada de la IA, que tiene una lógica fundamentalmente de eficiencia y productividad, es demoledora, es una tormenta perfecta. Es muy difícil que seamos capaces, en general, que sean los adolescentes, nosotros, los adultos, de hacer esto otro que algunos queremos, ¿no? medianamente defender, que es que nos vaya a ayudar a hacer esa transformación que no hemos hecho. Y es muy difícil a nivel personal, pero también está resultando muy difícil a nivel institucional, porque cada vez que veo un documento de adopción de IA hecho por una universidad o por una comunidad autónoma, o sea, una guía de estas de recomendaciones, de uso, no sé, a mí me da algo y se mueren varios pingüinitos en el polo, porque de alguna manera todos estos documentos han aceptado un montón, ¿no? Han aceptado un montón de supuestos que los han dado ya por hecho. Sí. Y como mucho, el propio sistema educativo, que es quien hace las instituciones educativas que hacen estos documentos, lo que están haciendo es lo siguiente: aceptan y compran esta especie de traslación de la responsabilidad que han hecho las grandes tecnológicas hacia las instituciones y las personas. Yo os lo dejo aquí,
pero hacer un uso ético y responsable, educativo, ¿no? Todo lo que nos estabas diciendo, esto se acepta de alguna manera y se hacen unos documentos en los que, cuando sacabas la dimensión de la ética, yo pensaba en esto. En realidad lo que hacemos es una especie de blanqueo, ¿no? Blanqueo ético, ¿no? Es como el blanqueo medioambiental, sí, ¿no? sí. Son documentos de blanqueo ético. Y a washing. Y son ethic washing, pues son documentos de blanqueo del espíritu crítico, ¿no? Y esto me preocupa mucho, porque a nivel personal, a nivel individual, veo muy difícil que seamos capaces de, no sé, ni siquiera de resistirnos a esto. A nivel institucional y de quien creemos que debería asumir una responsabilidad de gobernanza, vemos que también se da por perdido y que se ha comprado. Entonces, ¿qué queda? Quedan galos, tú eres una gala, ¿no? Que trata en tu campo de, ¿no? tu ámbito de influencia, de formar personas. Porque cuando tú haces ese marco ético es porque en detrás estás pensando en una alfabetización digital que tiene que tener en cuenta todas esas dimensiones y formas personas que van a ser profesores, que van a tener en cuenta todas esas personas, ¿no? Y eso vale, pero creo que es como una gota en el océano. O sea, yo sinceramente estoy... y me cuesta, porque no quiero... ¿Te das cuenta que eso es comprar el marco? Eso que tú estás... ese planteamiento que haces tú, el marco del... ese que estás haciendo tú es el marco detrás. Cuando tú dices, bueno, es que no hay nada... Eso es... Bueno, ese es precisamente el marco que están deseando que compremos. El marco de, no hay nada que hacer, asumidlo. Es lo que hay. No, ¿vale? por eso, es decir, yo estoy de acuerdo contigo en que tanto el marco que yo planteo ahora es un marco tecnopesimista, como el marco optimista son marcos deterministas. Sí. No te dejan hacer. Y además son marcos simples. Pero, porque, ayúdame a salir de eso. No, a ver, no, yo no puedo salir, le están dando el micro. Perdone. Por favor. Realmente yo no soy educador, no sé nada de casi nada, pero creo que estamos muy mediatizados en día a día con los medios de comunicación, con quien tiene el poder, con comillas o sin comillas. Sí. Y dentro del poder, estratégicamente, por una parte son los señores norteamericanos que... Y de las grandes tecnológicas. Y los políticos. Y los políticos, claro. Y tenemos ejemplos a diario. Sí, señor. Eso por una parte. Con lo cual, estamos condicionados de qué va a ser de nosotros. Sí. Y cuando efectivamente hay pensamientos como el que vosotros estáis siendo salidas de los intelectuales o de los conocedores o de sencillamente personas que... Todas las cuestiones que usted ha estado mencionando, de valores, valores, ética, etcétera, etcétera, sí. Eso no está presente en la sociedad. Embaucamos a la gente en otra manera. Sí. Y luego, porque a mí me parece muy aleccionador, y ya lo dejo, porque... No faltaría más. ¿Qué ocurre cuando esto de los teléfonos móviles era la solución de todo? Sí. Todo el mundo... Y ahora, en algunos países ya, bueno, antes de ayer o hace poco ya en Sydney, ya se han retirado para los menores de edad. En Australia no les dejan tener redes sociales. Mi hija está en drama porque nos vamos en junio y es como, Dios mío, no tiene redes sociales. Ella no tiene, pero está como... O en Finlandia se vuelve a decir, no, hay que aprender a escribir a mano. Lo que pasa es que, de todas formas, todas esas cuestiones, y yo agradezco el planteamiento muchísimo, pero todas esas cuestiones tened en cuenta que son decisiones políticas, ¿eh? O sea, lo que hace Finlandia no es que de pronto hubo un consejo de sabios, gente profunda. Imaginaos en España que se tome una decisión así. Habrá un consejo de sabios, gente profunda, que investigue la analítica y las metarevisiones sobre el tema, o habrá el partido N y el partido I diciendo, si el partido H ha hecho esto, yo tengo que hacer lo contrario, para que los míos me aplaudan más fuerte. En muchos casos va a eso. Y no he dicho ni el partido N y el partido H, el que sea. ¿Vale? Entonces, sí, es así. Pero la opción es convertirnos en infantes y decidir que no hay nada que hacer. O la decisión es
poner cada uno su cartel. De verdad que os invito a que miréis el discurso del primer ministro canadiense de esta mañana, que ha sido tremendo, espectacular, largo, chulísimo. A mí me ha gustado, o sea, me he sentido canadiense, quiero ser... no, pero ha estado muy bien. Y era que cada uno tiene el nivel de influencia que tiene, cada uno tiene un voto, cada uno tiene un nivel de influencia. Y no podemos hacer nada, puede que no, pero en tu ámbito de influencia hay que empezar a pensar de otra manera. Y la única forma en la que de verdad sí que nos van a ganar, sí que nos han ganado, es si desde ya decimos, es que no hay nada que hacer, ¿qué le vamos a hacer? Pensarlo de otra manera. ¿Y así vamos a cambiar el mundo? Yo no lo sé, no tengo ni idea, pero desde luego yo voy a hacer, o creo que cada uno de nosotros tiene la obligación de hacer lo que sea que pueda hacer con su espacio de mundo. Y hay que pensarlo 3 veces y hay que tener el campo de influencia que puedas tener. Y además dentro de ese campo de influencia te equivocarás y caerás en el discurso de tal, y yo tengo Alexas por toda la casa, ¿ok? Te recoge y te oyen las conversaciones, pues seguramente. Alexa se está aburriendo un montón en casa, pero los datos, pero lo tengo. ¿Necesitamos ser coherentes hasta el extremo? No, pero yo creo que sí es importante decir que es importante seguir pensando. Y es importante seguir haciéndonos preguntas y planteando las preguntas en todo el ámbito de influencia. ¿Tenemos influencia? Al menos, mira, de entrada tenemos un voto, de entrada tenemos lo que compramos. Y cada vez que compramos, cada vez que tenemos un voto, cada vez tenemos una conversación, cada vez que compramos el discurso, cada vez que somos capaces de, en ese momento estamos tomando decisiones que revierten y que tienen un impacto en nuestro mundo. En el mundo, no, en mi mundo. Tenemos como 2 preguntitas y tiempo como para 2 o 1 o 3 incluso. ¿Os habéis arrepentido? Por allí. Bueno, agradecerte la ponencia. Agradezco mucho una ponencia que intenta ordenar y hace preguntas, no que da sentencias, ¿no? Porque ahora en el mundo de la IA parece que la gente viene y da sentencias. Te agradezco ordenar y preguntar, ¿no? Muchas gracias. Y en ese orden de cosas te lanzo otra pregunta. Por ser operativos, yo estoy en el contexto educativo, pues si tuvieras que dar en esta parte de qué podemos hacer en nuestro ámbito de actuación, sí, y tuvieras que hablar, por ejemplo, con un equipo directivo de un cole, no te estoy hablando de un político educativo, sí, un gran gestor. Transformación digital de las instituciones educativas, así, entendidas, sí. Esto es, ¿qué le dirías a un equipo directivo que está aquí sentado y te dice, bueno, entonces, si yo quiero estar en esta posición de decidir qué cosas puedo hacer en mi ámbito, ¿cuáles crees que podrían ser? Empezar a hacerse estas preguntas respecto de la educación. Sentarse seriamente y empezar a preguntar, vale, chicos, ¿qué significan los exámenes? ¿Vale? Vamos a ver, ¿qué significan los exámenes? Nuestros estudiantes, ¿de verdad pueden estar con la IA haciendo cosas en tercero de primaria? ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo dejando que hagan ilustraciones con la IA? ¿Vale? ¿Por qué no buscar en internet esas mismas imágenes en Pixabay, que hay millones? O en Flickr, que había fotos, que sigue habiendo fotos, de hecho. Flickr sigue existiendo. ¿Vale? O que hagan la foto con su ¿Hasta qué punto tendríamos que hacernos empezar a bajar las preguntas y decir, dedicar tiempo a hablar y a convencer? Porque la única forma de convencerte de que algo hay que cambiar es verbalizándolo y debatiendo sobre ello. Yo creo que los espacios de hablar en el aula son fundamentales, en las instituciones son fundamentales, y las instituciones nos ha comido la necesidad de la eficiencia y no tenemos tiempo para charlar. Pero es fundamental pensar en la tecnología como algo para lo que hay que educar a la gente. Es que deberíamos sacar a la tecnología de la escuela. Y entonces, ¿dónde van a aprender? Porque de verdad, no sé vosotros qué trabajos tenéis, pero hay mucha gente que tiene trabajos que no le permiten estar en casa mucho tiempo. Con lo cual, ¿de verdad vamos a dejar que el móvil solo lo usen en casa cuando están solos? Para hacer lo que sea que hagan.
O vamos a tener que hacer preguntas a los niños y a la gente sobre qué es lo que hace con tecnología y sobre por qué merece la pena hacer eso y no salir con su gente, ¿vale? Y no hacer no sé qué, y no probarse la ropa, y no irse a alzar a ponerse el look para vérselo en el espejo. Creo que hacer estas preguntas en los equipos directivos de las instituciones educativas es fundamental. Y mirarlo y tratar de pasar por el espejo lo que hacemos en el aula. Y ser conscientes de que hay cosas que no podemos controlar y hay cosas que sí. No tomar decisiones, tratar de no tomar demasiadas decisiones por la moda, pero intentar ser responsables, sobre todo pensar en la sociedad y en nuestra responsabilidad social. Ahora, ¿que eso es fácil? No, ni en broma, o sea, y menos en una escuela. Y menos en un centro educativo, porque hay nada es intentar recordar que no es simple, que necesitamos pensar en términos complejos y que solo pensando en términos complejos podremos aportar algo. Si lo dejamos a la simplicidad de, mira, contratemos, perdón Google por nombrarte, no tengo nada en contra de Google en concreto, sino contratemos Google Classroom y ya. ¿Qué más vamos a hacer? Forma de, mira, contratemos a fulano que nos lo solucione. No lo va a solucionar. Va a poner un parche, va a poner una bonita alfombra y los agujeros seguirán estando en el mismo sitio y cuando pases por encima te rompes una pierna. Entonces yo creo que hay una labor de reflexión y hay que poner en valor los espacios de reflexión real del profesorado y los espacios de reflexión real en las instituciones. No sé si he respondido a tu pregunta. Por ahí hay una señora. Sí, la última, gracias. Vale. Muchas gracias, está interesantísima la charla y el debate. Me gustaría saber cómo te sientes a la hora de, bueno, pues como animar a los estudiantes, soy también formadora de profes, a utilizar la IA y crear imágenes y tal, bueno, en relación a lo que es la sostenibilidad y los efectos ecológicos que, bueno, y el hecho de que realmente no sabemos cómo funciona del todo. Entonces, no sé, estamos hablando eso, de todas estas implicaciones y de la parte social, ética y demás, pero también está la parte física que a mí me asusta y no sé cómo lo vives tú. Perdóname mucho porque además esa parte es parte fundamental de la parte ética. Toda la parte de la sostenibilidad ecológica y del medio ambiente y de hasta qué punto de verdad... Yo uso dos inteligencias artificiales en el móvil, al menos dos, ¿vale? Una para cosas gordas, para cosas muy gordas, y otra para preguntas tontas como, yo soy muy mal en la cocina, entonces a veces digo, ¿y si no tengo esto y le meto aquello, vendrá bien? Y para esa uso una inteligencia artificial u otra, dependiendo de cuál, porque entiendo que una gasta más que otra, ¿vale? Entonces para cosas tontas uso una. Pues de eso también hablamos en clase. Yo con mis estudiantes hago un planteamiento de no solo cómo usar la IA, no solo además ese momento en el que les digo, señores, vuestra inteligencia es totalmente insondable, tenéis un talento y una inteligencia absolutamente brutal. ¿Por qué os estáis dejando que algo que no os llega ni a la suela del zapato piense por vosotros? Ahí me miran y dicen, no hombre, no, Chati es más listo que tú. No es más listo que tú, pero nos han convencido de ello, caray. Venga, vente arriba, que tú lo puedes hacer. Y además, poner en valor también el trabajo analógico, poner en valor para qué sirve colorear, y que ellos coloreen, y poner en valor hacer fotos. No buscar la foto, ni tener la foto perfecta, ni decirle a Chati que te haga, o a Gemini que te haga, Nanobanana que te haga la imagen para que haga no sé qué, sino a lo mejor el ejercicio de buscar eso en un álbum de fotos o de ir por la calle e intentar hacerlo, es un ejercicio que tenemos que poner en valor, porque hay que poner en valor el rol humano. Y el rol humano de los profes es muy difícil de encontrar. Casi siempre cuando hablo de educación y cuando hablo con profes y digo lo de la educación muerta, hay alguno que pone cara de ¡ah, qué graciosa! Pero en el fondo está pensando, ostras, eso lo he hecho yo. Porque me ha comido el día, porque lo he tenido que hacer, porque he salido corriendo, porque tenía 200 estudiantes y 4 clases y no me dio tiempo.
y poner en valor el rol humano, hacer muchísimo énfasis y muchísima reflexión sobre cuál es el rol humano e intentar ponerlo de manifiesto en todas las partes de las asignaturas y de los cursos que trabajamos con los profes. Es una búsqueda constante en la que yo estoy. Yo no lo hago, yo estoy en búsqueda constante de hacerlo y cada vez intento hacerlo mejor, con ayuda de la inteligencia artificial y con miedito de la inteligencia artificial, pero con ambos. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias de verdad por ayudarnos a pensar, espero que también a decidir, como poníamos en el título. No sé si aprender, tengo más dudas, pero lo dejamos para la cerveza después. Linda es profesora en la Universidad de Murcia, pero ella lo ha dicho, cuando salieron los blogs se lanzó como, ¿no? Y empezó a publicar, o sea, decir, que ese compromiso también social por difundir su investigación y por estar en foros de discusión más sociales, más callejeros, lo tiene muy metido dentro y por tanto yo lo que quería también haceros es una invitación a que leáis. Tiene mucho que no es académico, mucho que nos ayuda a pensar. Yo os invito a que leáis las aportaciones. Si sois docentes también tienen, como ha un poco dejado caer, un montón de buenas cositas que nos ayudan a hacer mejor las cosas. Me recuerdo ahora mismo esto que leí la semana pasada ¿no? Para hacer un TFM, ¿no? un trabajo de fin de máster, un trabajo de fin de grado. Y, ¿no? Estas Navidades encontré un prompt en Instagram, como veis paso mucho tiempo en Instagram, pero encontré un prompt en Instagram que te hacía un análisis de cómo usabas la inteligencia artificial tú. ¿Vale? Entonces te decía, por favor, hazme un resumen de cómo uso yo la inteligencia artificial, qué puntos ciegos ves, qué puntos tal, cuáles son mis tal. Evidentemente salí divina en la foto, o sea, Chati dijo que bueno, que qué persona más crítica, qué persona más inteligente, que qué preclara era mi mente, pero tenía una parte que era la de puntos ciegos y me pareció súper interesante. Porque en puntos ciegos de pronto dije, vale, ok, esto lo puedo mejorar, esto lo puedo tal. Y además decía, ¿y cuáles son tus manías? Había una parte de manías. Y con las manías me di cuenta que hay cosas que yo fuerzo muchas veces a la IA a hacer porque me parece que son una buena práctica. Y entonces de ahí hice un decálogo, me senté y empecé a depurar de cuál era mi decálogo para usar la IA como a mí me gusta usar la IA. Y entonces hice un decálogo de cómo usar la IA sin perder tu agencia académica, en primer lugar, y después, claro, para mis estudiantes de TFM, cómo usar la IA. De ahí estuve además interrogando a Chati, interrogando a Dipi, interrogando a más, porque yo uso varios a la vez, y dándole vueltas y diciendo, vale, y si tuviéramos que dar 10 súper consejos para la gente que hace un TFM o un TFG, ¿cuáles serían? ¿Y por qué? Pues esos son los míos. Cuidado, seguro que gente mucho más lista que yo, a la que Chati no le hace tanto la pelota, tienen consejos mucho más interesantes. Pero yo, lo que dice Carlos con tanta amabilidad, lo que tienen los amigos, es que yo publico mucho. A ver, no publico mucho, pero publico todo lo que se me ocurre. O sea, si un momento la conversación sobre la educación muerta fue verla y de pronto me puse la cámara delante y empecé, a mí se me ocurre porque tal, porque tengo un problema de que hablo demasiado. Entonces, y lo comparto porque me parece fundamental. A mí me parece que parte básica de lo que significa ser profesor universitario, ser investigador, es contarle a la gente lo que... Y si algo puede ser de utilidad, ahí está, ahí lo tenéis. Genial, está abierto. Perdón. Ya está, terminamos. Antes de Navidad presentamos un libro de Marga Padilla que se titulaba Jugar o romper la baraja, sobre ella. Bueno, tú nos has invitado a seguir jugando y te cogemos el guante. Aquí hay varias personas que me consta que estamos tratando. Yo a veces me voy ya habéis escuchado, ¿no? a romper la baraja, pero vamos a tomarte la palabra y a seguir tratando de jugar con nuestras reglas con la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Linda. Muchísimas gracias a todas vosotras por estar aquí presentes y verlo online. Y esto sigue, cada mes más o menos tenemos al menos una actividad centrada en el mundo de la educación, no solo de la inteligencia artificial y no solo de tecnología. Muchísimas gracias y que paséis buena tarde. Muchas gracias.
Oye, no he agradecido adecuadamente a la ILE. Agradecer a la ILE por la invitación y a Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Y al otro Carlos que nos está viendo, muchísimas gracias por invitarme. Chao. Y gracias a vosotros por haber venido con la tarde que estaba cayendo, que se estaba cayendo el cielo. Muchas gracias.